Bienvenido, licenciado Henry Alejandro Elías Wilson. Le damos la bienvenida a esta sesión y cuenta usted con 15 minutos para exponer su plan de trabajo y luego cada uno de los comisionados le hará las preguntas que estime convenientes en relación a ese plan o los que ellos tengan a bien. Está usted en el uso del micrófono. Tenemos ahí el tiempo de exposición de su plan de trabajo y luego cada comisionado cuenta con 4 minutos para hacerle las preguntas que estime convenientes. Puede dar inicio a su plan de trabajo. Primero, antes que todo, buenos días a todos los comisionados, a las personas que están en esta sala de audiencias, a las personas que nos ven por vía de la televisión o de los enlaces que hay en redes sociales. Quiero informarles que mi plan de trabajo va dividido en 7 ejes importantes. Sin embargo, estoy consciente del tiempo, por lo tanto voy a sintetizar el plan de trabajo para que se pueda focalizar en los puntos que considero más importantes. Mi plan de trabajo va… Licenciado, si usted gusta puede retirarse su mascarilla a efecto de que se le entienda mejor en atención al distanciamiento que hay entre usted y los miembros de la comisión. Gracias. Entonces, como les comentaba, mi plan de trabajo está dividido en 7 ejes importantes. Sin embargo, para que se pueda tener con una mejor claridad de lo que yo quiero que se aplique cuando esta situación se dé en el Ministerio Público, si es que se da una eventual elección, yo focalizo mi plan de trabajo en que las capacidades del Ministerio Público deben de ser optimizadas. Se debe de optimizar las capacidades que están ya instaladas, un fortalecimiento adecuado, no solo del recurso del equipo que hay en las fiscalías, sino sobre todo el recurso humano. Es importante fortalecer el recurso humano, reforzarlo, capacitarlo, periódicamente capacitaciones que van dirigidas al personal que ya se encuentra laborando dentro del Ministerio Público, ese personal que ya lleva muchos años en la institución, que necesita ese refuerzo académico, que tiene una orientación técnica, científica, forense e investigativa, para que ese personal recobre esa mística de trabajo, esa iniciativa de trabajo que el fiscal del Ministerio Público debe de tener. También he propuesto dentro de mi plan de trabajo la capacitación y formación del nuevo personal que está por ingresar al Ministerio Público o de las personas que están dentro del Ministerio Público pero que están optando a un ascenso. Para esta situación yo he propuesto dentro de mi plan de trabajo la Escuela de Estudios Fiscales. La Escuela de Estudios Fiscales está dividida en 2 bimestres, cada bimestre con sus cursos adecuados en relación a la formación de esa persona que está por ingresar, ya que muchas veces se ingresa al Ministerio Público, se toma una mesa que ya tiene una carga laboral bastante grande, una carga de 500 a 600 expedientes. Entonces esa persona que llega a esa mesa de trabajo se encuentra un poco desubicada, desorientada y llega a improvisar. Lo que se requiere con esta formación adecuada es que la persona ya tenga esas capacitaciones, esas cualidades para ocupar el cargo, que ya pues no tanto en la situación de que se dé en los tribunales de justicia la litigación por parte de los fiscales o agentes fiscales, ya puedan llegar con toda la solvencia y todo el conocimiento adecuado. Se necesita entonces que esas personas tengan la capacidad, por ejemplo, cuando llegan a una primera declaración indagatoria, ya puede hacer una intimación de hechos bastante clara y bastante congruente con las evidencias encontradas en los escenarios criminales o las que tengan en su poder. Y también es importante que estas personas también
sepan hacer una presentación estratégica del caso ante los tribunales de justicia. Esa es otra de las ejes importantes de mi plan de trabajo, que por ejemplo cuando el agente fiscal haga el planteamiento en la plataforma fáctica de la acusación, se centre exclusivamente en demostrarle al juez la comisión de un hecho delictivo, que se focalice en los verbos rectores del tipo penal, que pueda demostrarle al juez o al tribunal que han concurrido los elementos positivos del tipo penal. Entonces, hacia eso va la capacitación constante del personal y de la formación académica de las personas que están por ingresar. Dentro del plan de trabajo yo propuse cursos que deberán tomarse en conjunto, tanto fiscales como auxiliares fiscales, como el equipo de la Dirección de Investigación Criminalística del Ministerio Público, para que trabajen en equipo y así también los casos se puedan presentar de la mejor manera posible. ¿Dónde impacta también el tema de la capacitación constante, permanente de los fiscales? Impacta en una investigación estratégica, una correcta política de persecución penal, que el Ministerio Público dependa cada vez menos de los testigos y se fundamente más en prueba científica, en prueba técnica, en prueba material. El problema que se ha tenido con los testigos es que muchas veces los testigos se les olvida algunas circunstancias del delito o son manipulados o en algunos casos se les olvida lo que tienen que recordar al momento de presentarse ante un debate. Entonces, si el Ministerio Público se fortalece en ese sentido, si el Ministerio Público se vuelve un Ministerio Público más tecnificado, que el personal de las fiscalías pueda interpretar un dictamen que les sea enviado del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, entonces va a ser un Ministerio Público que va a tener una mejor efectividad al momento de llevar los casos ante los tribunales. No pretendo con esto, señores comisionados, que el Ministerio Público el 100% de los casos que se presentan los gane, porque estamos hablando de la aplicación del derecho penal. Como ya todos sabemos, no es una ciencia exacta, por lo cual tampoco se pretende que se puedan ganar el 100% de los casos, pero sí se va a mejorar la estadística en cuanto a sentencias condenatorias y se va a disminuir la estadística en cuanto a sentencias absolutorias. Todo este fortalecimiento al personal que ya se encuentra en el Ministerio Público y el de nuevo ingreso va también de la mano del apoyo logístico y financiero que se debe tener en el Ministerio Público, que las fiscalías se encuentren bien equipadas. No es posible que hayan fiscalías que no tengan, digamos, el equipo adecuado, una buena impresora, una buena computadora, o que, por ejemplo, los vehículos en los cuales se desplazan se encuentren sin gasolina o en mal estado. Estas situaciones tienen que ir muy de la mano de dotar a este personal del equipo, de los insumos necesarios, porque es también una parte de la herramienta del Ministerio Público. El Ministerio Público es una entidad que tiene dos funciones bien importantes: la operativa, que se realiza cuando los fiscales van a los escenarios criminales, y la propiamente jurídica y técnica es la que realizan los fiscales al momento de llegar a las audiencias y hacer sus planteamientos ante los órganos correspondientes. Entonces, estas situaciones también tienen que ir muy de la mano. Optimizar el recurso y reducir el gasto presupuestario del Ministerio Público es algo que también se debe tomar mucho en cuenta. Por ejemplo, tengo conocimiento de que hay como más o menos un aproximado de 395 inmuebles arrendados. ¿Qué pasa? Esta erogación presupuestaria que se hace se desperdicia, que se podría focalizar de una mejor manera en temas directamente para combatir la delincuencia, el crimen, que es lo que
al Ministerio Público le toca como la entidad que lleva la batuta de la persecución penal en Guatemala, incluso es la entidad que lleva dicho monopolio. Con estos fortalecimientos, el Ministerio Público va a tener esas capacidades ya establecidas, va a poder plantear de una mejor manera los casos ante los tribunales de justicia y se va a focalizar en los temas más graves que el Ministerio Público le aqueja. Tengo conocimiento pues que hay una cobertura a nivel nacional del 100% de las fiscalías, pero se necesita un diagnóstico para determinar en qué estado se encuentra de parte del Ministerio Público para que se pueda visualizar cuáles son las necesidades que hay en esas fiscalías. Esto también va a impactar en la mora fiscal. ¿Por qué? Porque si se tiene un personal adecuado, se va a poder establecer si la denuncia que se presenta al Ministerio Público es constitutiva del delito o no lo es. Les quiero comentar, en mi experiencia, en el tiempo que estuve en el Ministerio Público, me llegaban denuncias que pues sonaban un poco risorias, pero eran reales, un poco ilógicas. Por ejemplo, denunciaba a una vecina que la otra le estaba haciendo brujería, que el perro de un vecino se pasaba al patio del otro vecino, ¿sí? O que se veían una mirada. Estas denuncias tienen que ingresar al Ministerio Público porque el Ministerio Público no puede dejar de recibirlas. El Ministerio Público tiene que recibir estas denuncias. Sin embargo, le tiene que dar una salida rápida, porque lo que pasa es que si estas denuncias se van acumulando en el Ministerio Público, solo inflan la estadística de forma negativa. Entonces tenemos una mora fiscal bastante grande. Entonces a estas denuncias que no son constitutivas de delito hay que darles una salida pronta y eficaz para que se pueda pues ir descongestionando de este trabajo que de una forma congestiona la labor del fiscal y no se dedica realmente a lo que la población demanda, que es disminuir los índices de criminalidad a través de las sentencias condenatorias. Otro de los planteamientos importantes dentro de mi plan de trabajo es que el Ministerio Público tenga una visualización del servicio y una proyección de un buen servicio a la población. Esto es importante, porque existen fiscalías donde se le da un maltrato a los usuarios que llegan al Ministerio Público. Esto no se debe permitir. El Ministerio Público le tiene que dar un trato digno al denunciante, a la víctima, porque es a ellos a quien se debe el Ministerio Público. Le debe de poner atención a la víctima en el momento que la víctima va y tiene el valor de denunciar un delito. Entonces la víctima va con la esperanza que se le resuelva esta situación. Sin embargo, no se toma en cuenta la opinión de la víctima muchas veces. No se cumple con lo que establece el artículo 8 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y el 117 del Código Procesal Penal, donde el Ministerio Público debe tomar en cuenta la opinión de la víctima y la debe mantener informada de cómo va el avance de la investigación y cuáles son los resultados de las mismas o cuáles son las eventuales soluciones al conflicto que el Ministerio Público pretende darle a su caso. Entonces, este tema engloba un montón de factores importantes que con lo que buscan es una mejor percepción de la población hacia el Ministerio Público, que se recobre la credibilidad que se ha perdido por varias administraciones que pues se han dedicado a otra cosa y no a combatir la criminalidad en su palabra, en lo más global que es combatir en todos los niveles y en todos los delitos que se presentan al Ministerio Público de forma equitativa. Eso se ha perdido, entonces se tiene que reforzar todas estas situaciones en el Ministerio Público. Por cuestión de tiempo, yo hasta aquí me voy a quedar con mi exposición. Me quedo a la espera de que ustedes realicen las preguntas correspondientes o que ustedes consideren convenientes. A los señores comisionados que deseen preguntar.
Señora Presidente. Muchas gracias, licenciado Elías. Dentro de su plan de trabajo, usted mencionó la capacitación de fiscales. ¿Considera usted importante capacitar en materia civil y mercantil, así como en materia tributaria? En atención, en muchas ocasiones se han pedido órdenes de aprehensión contra socios fundadores de sociedades de hace más de 60 años de formación. Gracias por la pregunta. Sí es importante toda clase de capacitación. Recordémonos que hay una fiscalía que ve de delitos tributarios y hay una fiscalía que ve de propiedad intelectual. Entonces esa fiscalía debe estar bien capacitada. Como se los decía y se los hacía mención, no todo lo que se presenta al Ministerio Público es un hecho constitutivo de delito. Se ha criticado mucho el tema de la desestimación que se ha dado a los casos. Vean, en el artículo 310 del Código Procesal Penal hay dos presupuestos importantes en cuanto a la desestimación. Si el hecho no es constitutivo de delito o no se pueda proceder. ¿Qué pasa? Yo ya les ejemplifiqué cuando no hay un delito. Pues ustedes ya lo saben, pero la gente que nos está escuchando no. Ahora, ¿cuándo no se puede proceder? Cuando hay una cuestión prejudicial. En el caso de la pregunta que ha hecho la señora presidenta, hay cuestiones que se deben de resolver en otras vías, pero todo se penaliza, todo se criminaliza, y eso rompe con el principio de objetividad y de imparcialidad. Se debe tomar en cuenta que el Ministerio Público tiene que tener ese análisis, por eso yo hablaba del reforzamiento y la capacitación constante, y se debe capacitar en términos generales a todo el personal, pero en términos específicos al personal que se encuentra en las fiscalías especializadas. Por ejemplo, estas fiscalías que ven en la clase de delitos a los que hace referencia la pregunta que se me hizo, únicamente. Muchas gracias, licenciado. Una última pregunta. ¿Cómo piensa desarrollar usted el tema de las fiscalías de los delitos de género y respeto de los derechos humanos? En atención a la situación de delitos de género, es importante tomar en cuenta que ya existe el MAIMI, que ahí es donde se concentra la cantidad de denuncias que se presentan, donde está el conglomerado de los órganos que conforman el sector justicia, ¿verdad? Los que tienen que ver con el tema. Entonces, lo que se tiene que hacer es capacitar aún más al personal que está en las fiscalías, por ejemplo, de la mujer, para que se tome en cuenta que lo que buscan las víctimas de este delito es una reparación digna, ¿verdad? Muchas veces se busca también el castigo, pero paralelamente la víctima busca que se le dignifique en relación al delito. Muchas mujeres que son agredidas y son golpeadas, lo que buscan es dejar ese círculo de violencia. Entonces, por esa situación es que buscan al Ministerio Público para salir de esa situación. Entonces, el Ministerio Público tiene que tener la capacidad de darle una respuesta efectiva a esa denuncia. En relación al respeto a los derechos humanos de la víctima, como ya lo dije, es importante de que el Ministerio Público tome en cuenta su opinión, que se le tenga bien informado. La víctima a veces presenta la denuncia y pasan 6, 7 meses sin saber qué pasó con su denuncia. Entonces, y cuando pregunta, le dan un maltrato sobre todo eso, se le da un maltrato después de que la víctima denunció y dejó ahí la denuncia. Entonces, el Ministerio Público es el abogado de la víctima. Entonces, de esa forma tiene que focalizar y visualizar su atención a la víctima. Muchas gracias, licenciado. Muy amable. Licenciado Arenales. Buenos días, licenciado. Yo quería consultarle si en su criterio es correcto que desde el punto de vista de imparcialidad, objetividad e independencia, que los estudios y dictámenes que acompañan las acusaciones se produzcan por unidades propias del Ministerio Público o no. Mi criterio es que no. Para eso fue creado el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, para que sea un ente totalmente imparcial. Mire, recordemos que el Ministerio Público lo que busca es la persecución penal. Ese es su fin primordial.
Sin embargo, se deberían de respetar ciertos principios que están contenidos dentro de la ley, artículo 108 del Código Procesal Penal, que establece que el Ministerio Público puede pedir, incluso hacer requerimientos a favor del sindicado. Eso ya no se ve, esas situaciones ya no se ve. Debe de buscar la averiguación histórica de los hechos, la verdad histórica. O incluso el artículo 290 del Código Procesal Penal le permite al Ministerio Público extender su investigación no solo a las circunstancias de cargo, sino también a la de descargo. Pero ¿qué pasa? Se ha perdido esa mística de trabajo del Ministerio Público. Ya no se ve que el Ministerio Público diga, bueno, iniciamos una investigación con una hipótesis criminal, porque pueden surgir varias hipótesis dentro de una investigación. Al final de cuentas, el Ministerio Público, conforme va desentrañando la investigación, se va a dar cuenta si la persona, primero, si el hecho es constitutivo de delito; segundo, si la persona participó en el hecho delictivo; y tercero, si no existe una participación del Ministerio Público. Ahí es donde se expresa de una manera contundente el principio de objetividad. El Ministerio Público tiene que tener la capacidad para decir, bueno, en este caso no existe pruebas que demuestren que esta persona participó en el hecho delictivo. Entonces, pedir ya sea el sobreseimiento o la salida procesal que corresponde. Concretamente, no veo muy bien que el Ministerio Público sea el que analice la prueba. Para eso está el Instituto de Ciencias Forenses. Licenciado Ruano. Buenos días, licenciado Elías. En relación a su exposición del plan de trabajo, se manifestó en relación a las sentencias absolutorias y condenatorias. Mi pregunta es, ¿qué rol juega el principio de objetividad frente a una sentencia condenatoria u absolutoria? Vea, vuelvo al mismo punto: la capacitación constante y la formación técnica, profesional y científica del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público tiene que tener la capacidad que, si va a llevar a un tribunal de justicia un caso, tiene que tener por lo menos un 80% de que va a lograr la sentencia condenatoria. O sea, no puede ser que todos los casos que ingresen al Ministerio Público se judicialicen, porque caemos en lo que yo ya había hablado, ¿verdad? Se pierde la imparcialidad. Esa imparcialidad se ha perdido porque se le han dejado metas de trabajo al Ministerio Público, se le han dejado, yo recuerdo en mi tiempo, 10 acusaciones por cada fiscalía. Vea lo que pasa: el fenómeno criminal de una fiscalía no es igual al de otra fiscalía. Por poner un ejemplo, en Totonicapán, en el año se presentan, me recuerdo yo en ese tiempo, alrededor de 1.800 denuncias. La Fiscalía de Escuintla, con el mismo personal, recibía 10.800. Entonces se le pedía la misma cantidad de metas a la Fiscalía de Totonicapán y de Escuintla. Entonces ahí se perdía la objetividad, porque estaban presentando acusaciones por casos que podían desjudicializarse. Entonces, en relación a su pregunta, el Ministerio Público, si se obtiene una sentencia absolutoria, pero está seguro de la participación del sindicado, del procesado en el delito, está la unidad de impugnaciones para que el Ministerio Público presente las impugnaciones adecuadas. Entonces, si es una sentencia absolutoria. Si fuera una sentencia condenatoria, pues el Ministerio Público solo quedaría a la espera de que el sindicado, haciendo uso del ejercicio del derecho de defensa, presente las impugnaciones correspondientes. Ahí otra vez viene el tema de evaluar que el personal esté bien capacitado. Si el Ministerio Público determina que es importante oponerse a esa petición, entonces lo hará a través de las unidades que correspondan. En el mismo sentido, licenciado Elías, en el mismo sentido, ¿sí?, ¿considera usted dentro de su plan colocar un plan de metas para los fiscales o para las fiscalías, o ha considerado otro sistema para...?
El sistema que yo he considerado es hacer un diagnóstico de cuánto es lo que entra a cada una de las fiscalías y así readecuar el personal a las fiscalías que más lo necesiten. Le puse el ejemplo de Totonicapán y de Escuintla. Con el mismo personal, la Fiscalía de Escuintla saca la misma cantidad de acusaciones que la Fiscalía de Totonicapán. Entonces, hay que considerar dónde se necesita más personal y nutrir a esas fiscalías de ese personal y readecuar el personal que se encuentra holgado de trabajo, lo podemos decir así, para que se optimice el recurso humano del Ministerio Público. Gracias. Para dinamizar un poco, la licenciada Nobel. Buenos días, licenciado Elías. Bueno, yo quisiera saber, según su experiencia, porque entiendo que ya estuvo dentro de la institución del Ministerio Público, también como juez, ahora como magistrado, según su experiencia, ¿cuál cree que es el desafío más grande que tiene ahora el Ministerio Público y cómo pretende abordarlo en el caso usted quedara electo como fiscal general? Perdón, ¿alguien tiene abierto el micrófono? Porque el audio está muy mal. Su pregunta, licenciada Nobel, por favor. Ok, muchas gracias. Le preguntaba, licenciado Elías, según la experiencia que usted tiene ya laborando en dos instituciones a nivel pues, nacional de la Organización Justicia, según su criterio, ¿cuál es el desafío más grande con el que cuenta actualmente el Ministerio Público y cuál sería su plan para abordar este? El desafío más grande del Ministerio Público es recobrar la credibilidad y la confianza de la población. Creo que se ha perdido esa confianza de la población y la credibilidad que el Ministerio Público ha tenido, y pues la mejor manera es cambiando la forma de trabajar, dinamizando el trabajo, siendo más profesionales al momento de que el Ministerio Público presente los casos ante los tribunales de justicia, pero sobre todo se ha hablado mucho del tema de ser objetivo e imparcial al momento de recibir una denuncia. No solo porque se presenta la denuncia tiene el Ministerio Público la obligación de llevarlo y judicializar el caso. Se pueden buscar salidas alternas a esa situación. Buscando salidas alternas también son buenos resultados. Si se aplican las medidas desjudicializadoras, podríamos lograr buenos resultados y en corto tiempo, haciendo un Ministerio Público eficiente y eficaz. Muchas gracias. El licenciado Cabrera. Licenciado Elías, buenos días. ¿Considera usted necesario realizar alguna reforma a la ley orgánica del Ministerio Público? Y si en caso fuese afirmativo, ¿en qué sentido sería la sugerencia de la reforma? Pues el Ministerio Público no tiene iniciativa de ley, tendría que hacerlo a través de otra entidad que sí lo tenga. Sin embargo, sí considero que hay unos puntos importantes que no están claros dentro de las reformas que hubieron a la ley orgánica del Ministerio Público. Solo vea, en la estructura de la situación jerárquica del Ministerio Público está el fiscal general y jefe del Ministerio Público. Después habla de los fiscales regionales, pero en otro artículo habla de la coordinadora nacional. Y la coordinadora nacional es la que coordina a los fiscales regionales. Entonces, sí necesita que haya un orden en relación a la redacción de la ley orgánica del Ministerio Público, porque sí está un poco desordenado desde mi punto de vista, desde mi criterio. Ya después siguen los fiscales de sección de distrito, los fiscales de sección y distrito adjuntos, los agentes fiscales y auxiliares fiscales. Hasta ahí es como está determinado en la ley. Pero como le digo, la coordinadora nacional está en otro artículo, no está en ese. Ahí debería de estar. Decano Milton Argueta. Buenos días, licenciado Elías. Una pregunta. En su plan de trabajo usted menciona que solicitaría un incremento presupuestario para la cobertura de las fiscalías que hay en cada municipio.
Si pudiera ahondar un poco sobre eso, si usted tiene una idea de cuánto sería la derogación o el recurso dinerario por fiscalía en atención a qué debería tener cada una de esas fiscalías municipales, por ejemplo. Vea, estoy enterado que el presupuesto del Ministerio Público está en 3.500 millones, alrededor de 3.500 millones. El rubro más grande que tiene de una partida presupuestaria está en la persecución penal pública, que son 2.200 millones de quetzales. Lo que pasa es que yo lo propongo porque tendría que hacer un estudio para que eso me arrojara un diagnóstico con el cual yo pudiera determinar dónde están las necesidades de cada una de las fiscalías. Pero solo hasta que se hiciera un diagnóstico a través de las unidades adecuadas se podría determinar cuánto es el incremento presupuestario que se requiere del Ministerio Público. Sin embargo, como ya lo abordé anteriormente, lo que sí se tiene que hacer es optimizar el recurso que está y bajar el gasto presupuestario de cosas superfluas a situaciones que realmente lo necesita la institución. Licenciado Escobar Menaldo, doctor. Buenos días, licenciado Elías. Una pregunta. ¿Considera usted que el Ministerio Público se da una verdadera y objetiva carrera fiscal, como lo establece el artículo 75 de su ley orgánica? Considero una situación a medias, porque considero que sí se debe de tener la formación adecuada, o sea, tiene que tener el personal que ingresa y el personal que ya se encuentra un recorrido más amplio dentro de la unidad de capacitación del Ministerio Público, pero con cursos realmente dirigidos al quehacer del fiscal, y se tiene que tener una ponderación de puntos, tendría que haber un currículum, un pensum de estudios donde el personal del Ministerio Público lo fuera ganando con, por ejemplo, 70 puntos. Al final de esto, de ganar los cursos, someterse al examen final que, como actualmente se hace, que es conformado por una terna que lo examina y que también tendría que tener un puntuaje de 70 puntos. O sea, es como una mini carrera dentro del Ministerio Público, pero ahorita no se tiene contemplada esa situación. Decana Flores. Gracias, buenos días, licenciado Elías Wilson. En su eje cuarto del plan de trabajo usted señala la necesidad del fortalecimiento de la coordinación interinstitucional. Mi pregunta va encaminada en ese sentido, porque realmente es necesario fortalecer la investigación criminal. Entonces, yo le pregunto, ¿qué acciones implementaría para poder desarrollar esta actividad interinstitucional? ¿Con qué sectores o qué instituciones la realizaría? Gracias por la pregunta. Vea, el Ministerio Público no puede actuar como un eslabón solo dentro de la cadena del sistema de justicia. Tiene que actuar en un conjunto. Entonces, el Ministerio Público tiene que realizar coordinaciones importantes. Yo sé que las hay, pero hay que fortalecerlas con la Dirección de la Policía Nacional Civil, con el Ministerio de Gobernación. También tiene que tener una constante coordinación e información con el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, que también el fiscal, auxiliar fiscal, se pueda reunir con el perito para que el perito le explique por qué salió de esta u otra forma el dictamen. También incluso la ley del Ministerio Público habla de que se puede el Ministerio Público tener una especie de acuerdo con entidades privadas. Por ejemplo, con hospitales privados, por el tema de atención a la víctima, una coordinación adecuada para que el fiscal se pueda desplazar de la fiscalía e ingresar directamente a donde se encuentra la víctima que ha sido objeto de un ilícito penal, y con otras instituciones que se requieren. Mire, sería bastante abundante si yo hablo de todas, pero por ejemplo se necesita una coordinación importante con el Instituto Nacional de la Defensa Pública Penal también, en temas logísticos, con el mismo organismo judicial, para saber dónde están ubicados los jueces, cuál es el número de teléfono,
para coordinar, por ejemplo, la entrega de documentos, la entrega de solicitudes. Todas estas coordinaciones que parecen que son pequeñas, sí influyen e impactan en el Ministerio Público. Recordemos que hay fiscalías muy alejadas de los juzgados y hay personal nuevo que no tiene el conocimiento de dónde se encuentran esos juzgados. Entonces sí se necesita esa coordinación. Decano Sánchez. Buenos días, licenciado Elías. Antes, cuando le preguntó el doctor Escobar por la carrera fiscal, usted dijo que efectivamente sería necesaria, ¿verdad? Ahora, yo quisiera saber si además de existir una carrera fiscal, existe un criterio de especialización de los fiscales. Quiero decir, al final, el derecho es muy amplio y los campos posibles de actuación de un fiscal lo son igualmente. Entonces, no se puede pretender, creo, el que un fiscal domine todas las áreas de su posible actuación. ¿Cómo aborda usted o cómo considera usted que se debe llevar a cabo esa especialización de los fiscales? Gracias. Vea, existe alrededor de casi 40 fiscalías especializadas. Entonces, las fiscalías especializadas requieren también de una correcta y adecuada capacitación en la área en donde se desenvuelve. Por ejemplo, no es lo mismo la fiscalía que ve delitos contra la vida que la fiscalía que ve delitos contra el patrimonio cultural de la nación. Entonces, hacia eso se debe de enfocar las capacitaciones. Debe de haber una capacitación general en torno a todo el trabajo que realiza el Ministerio Público. Eso es inevitable y es necesario, pero tiene que haber una especialización de capacitación en cada una de las ramas de donde se desenvuelve el personal del Ministerio Público. Entonces, yo considero que se deben hacer módulos académicos especializados para cada una de las fiscalías especiales y de las unidades también. Licenciado, en una reciente entrevista que usted dio, parafraseando, indicó que el fiscal general tiene que buscar la aplicación de la ley para buscar justicia y no para buscar venganza, no para complacer a sectores políticos. ¿Considera usted que el monopolio de la investigación y la persecución penal se ha utilizado o se ha desnaturalizado? Gracias por la pregunta y para poder ampliar esa respuesta que ya di ante esa entrevista. Vea, no considero que se haya dado de forma general, pero cuando veíamos a un Ministerio Público que realizaba conferencias de prensa antes de que la persona llegara al tribunal, ahí sí se veía realmente un sesgo y se perdía la objetividad del Ministerio Público. Me refiero, la tarea del Ministerio Público no es ganar los casos ante la opinión pública. La tarea del Ministerio Público es poder destruir la presunción de inocencia de los procesados ante los tribunales de justicia. No es un concurso de popularidad en la persecución penal. La persecución penal se debe basar en que el Ministerio Público debe tener las evidencias, los indicios y las pruebas sólidas para demostrar que la persona cometió el delito. Pero sí he visto a lo largo de varias administraciones del Ministerio Público que esa situación de la imparcialidad, la objetividad y la independencia se había perdido. No era posible ver a fiscales que estaban persiguiendo a una persona y salir a manifestar con una manta, a gritar consignas en la calle. Eso considero yo que no se puede permitir, porque el Ministerio Público no está para hacer ese tipo de manifestaciones. El Ministerio Público es una entidad técnica, profesional, científica, que debe de basar su actuar en las evidencias que sean sólidas y que después de una condena sean contundentes. Tengo otra pregunta. Usted en su plan de trabajo, en temas de capacitación, habla de fortalecer la unidad de capacitación y al mismo tiempo habla más adelante de una escuela fiscal,
no sé si estoy usando el nombre tal y como lo indica. ¿Eso no es una duplicidad de funciones o no estaríamos incrementando el gasto dirigido siempre al tema de capacitación y profesionalización? No, vea, lo que propongo yo es que la capacitación y la creación de la Escuela de Estudios Fiscales sea a través de la unidad de capacitación del Ministerio Público. Lo único que se está es ampliando la capacitación. Es que existe una capacitación, pero no es la adecuada. A eso me refiero yo. O sea, se tiene que ampliar la capacitación para que la formación de la persona que va a entrar al Ministerio Público sea la adecuada. Porque si no, únicamente recibe unos cursos de unas pocas semanas y pues ya entra al trabajo y muchas veces entra a improvisar y no se da cuenta de la carga laboral que le espera. Entonces, ya con esta capacitación, la persona, teniendo un reforzamiento, no solo teórico, sino práctico también, hacer talleres prácticos dentro de la capacitación, ya se estaría formando de una manera más adecuada. Esto no creo que generaría mayor presupuesto porque se utilizaría las mismas instalaciones que ya tiene. De ser necesario, tal vez una ampliación en unas instalaciones, pero no considero yo que sea un gasto bastante considerable para que no se pueda realizar. Perdón, tal vez no me quedó claro. Ahorita entiendo que es como que ampliar el espectro de la capacitación. Así es. Lo que pasa es que en el plan de trabajo se habla de fortalecer la unidad de capacitación y en el numeral 3.2 dice creación de una escuela de estudios judiciales. Entonces, tal vez para claridad, estamos hablando de 2 unidades de capacitación dentro del mismo ministerio. ¿Es una transición de una unidad de capacitación hacia una escuela o tal vez sí me podría ampliar en ese aspecto? Ok. Sí, se lo voy a explicar bien. Mire, yo propongo una capacitación constante y permanente del personal que ya se encuentra dentro del Ministerio Público laborando. O sea, que esa persona se le capacite constantemente. Estos cursos los puede impartir sin ningún tipo de problema la unidad de capacitación. Esta es para las personas que ya se encuentran y que esas capacitaciones van a ser tomadas en cuenta al momento de hacer su evaluación anual de rendimiento. Ese es un punto. El otro punto es el que propongo yo, es la Escuela de Estudios Fiscales. Esa Escuela de Estudios Fiscales va dirigida al nuevo personal o al personal que solicita un ascenso. Entonces, para poder, digamos, entrar al banco de datos de personas elegibles, tendrían que pasar por esta Escuela de Estudios Fiscales para que ya puedan ser elegibles al momento de que el Ministerio Público requiera el incremento de personal en las fiscalías. Decana Flores. Gracias. Hemos estado hablando de la necesidad de continuar con capacitación y en este sentido, ¿considera usted que el Ministerio Público necesita el acompañamiento de algún ente internacional no solo para capacitar, sino que también dar respuesta al combate de los distintos fenómenos criminales que nos afectan como sociedad, considerando los resultados de CICIG? Vea, el Ministerio Público tiene las suficientes capacidades de recurso humano y de recurso de equipo. Sin embargo, esta situación de que el Ministerio Público requiera el apoyo de una entidad externa al Ministerio Público es una situación bien compleja. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de una entidad que va a llegar a colaborar con el Ministerio Público, que va a llegar a fortalecer las capacidades, yo estaría de acuerdo. Pero si es una entidad que va a llegar a buscar los casos que están mejor trabajados y los va a ellos a agarrar cuando ya el caso ya está en óptimas condiciones, no estamos hablando de un apoyo. Entonces, tendría que ser una entidad que realmente venga y colabore con el Ministerio Público y no que se ponga encima del Ministerio Público, sino que trabaje a la par, pero que eso no vaya con un sesgo de ninguna manera ideológico, ni una inclinación política, ni nada. Tiene que ser una entidad que venga con la intención de ser objetiva e imparcial y de veras coadyuvar
con el fortalecimiento del Ministerio Público. Decano Ruano. Licenciado Elías, ¿cómo garantizaría su actuación en forma independiente frente a los organismos del Estado, instituciones públicas y privadas, si fuera electo como fiscal general o designado, mejor dicho, esto versus la coordinación y cooperación que debe existir en relación a las funciones del Ministerio Público? Vea, el Ministerio Público, como lo expliqué, sí necesita apoyarse de todas las instituciones que conforman el sector de justicia. Sin embargo, el Ministerio Público tiene que estar ajeno a cualquier inclinación partidística o sectorial. No puede estar inclinando su función a ciertas circunstancias, ya sea porque les hacen un boom mediático de un actuar del Ministerio Público, el Ministerio Público para complacer esta situación va a actuar de una forma distinta. No, el Ministerio Público tiene que seguir en línea recta su función, sin desviarse de ninguna manera, para que tengamos un Ministerio Público que no se deje influenciar por presiones externas. Tiene que ser un Ministerio Público totalmente fortalecido y totalmente capacitado para poder determinar esta circunstancia, y no porque me estén criticando que estoy haciendo una situación, voy a venir y voy a cambiar el rumbo, voy a desviarlo. No, el Ministerio Público tiene que buscar la verdad histórica de los hechos. Licenciado, dentro de su currículum usted manifiesta que laboró en el Ministerio Público, coordinador técnico de la Secretaría de Coordinación Técnica del Ministerio Público, ¿correcto? ¿Podría compartirnos, que usted recuerde, alguna iniciativa que haya generado desde ese puesto y qué resultado tuvo la implementación de la misma? Vea, se tuvieron varias iniciativas, sobre todo el fortalecimiento de las fiscalías en relación a que se tenía que tener una supervisión constante y permanente de la supervisión del Ministerio Público en el trabajo que se realizaba. Lo que pasa es que, al final de cuentas, dentro del trabajo que yo realizaba se diluía en la Secretaría. No era un trabajo per se que yo presentaba, sino era un trabajo que yo le presentaba al secretario y al final de cuentas él tomaba sus decisiones junto con el fiscal general. Pero iniciativas propias que yo pudiera decirle, mire, esto fue lo que presenté y este resultado se dio, no, porque yo tenía subalternos, entonces tenía que respetar la jerarquía. Muchas gracias, licenciado Elías Wilson, por su presentación. Le quedamos muy agradecidos y pasaríamos al... Muchas gracias. Vamos a dar un tiempo para que cada quien realice su evaluación. Licenciado Elías, gracias por su presencia y participación. Y gracias a ustedes por darme esta oportunidad. Tengan feliz día.